Sé lo difícil que puede llegar a ser grabarse un video cuando no se entienden cosas como por ejemplo qué son los códecs, a cuántos megabits por segundo me grabo, qué modo de compresión utilizo, por qué, según qué situación y bla 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 y todas estas cosas. Al principio puede ser un poco confuso, puede parecer un mundo, pero es más fácil de lo que parece. Una vez que entiendas estas cositas, pues ya verás que todo pues no es nada complicado ni nada del otro mundo. Y es por eso que he querido traer este tema al canal. De hecho, este video es a raíz de que un suscriptor me ha hecho una pregunta muy parecida y que tiene mucho que ver con lo que voy a explicar ahora, y pues yo dije, bueno, qué tema más interesante, voy a hacer un video al respecto sobre esto. Así que te invito a que si tienes alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, que me escribas a mi correo info@emersonlemus.com y yo pues trataré de responder lo antes posible. Si el tema es un poco complicado, pues seguramente haga un video para explicarlo mejor. Sin más vacilación, empezamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Emerson Lemus y muy contento de que estés aquí en un nuevo vídeo conmigo, porque este tema es muy interesante, como mencionaba al inicio. Y aunque sí es cierto que voy a explicar de muchas cosas que tiene la Fujifilm, en especial la que yo tengo, ¿no? La X-T3, pero no te preocupes si no tienes una cámara Fujifilm. Estas opciones las vas a encontrar en la mayoría de las cámaras, y digo en la mayoría de las cámaras porque recuerda que según el precio las cámaras recortan ciertas opciones de video, ¿no? Y si tienes una cámara Fujifilm, pues en el apartado de video, las primeras tres opciones quiero que las tengas en mente, porque esas tres opciones están muy relacionadas unas con las otras. De hecho, todo lo que vamos a hablar en el video de hoy está ahí en esas tres opciones, y hay que tenerlas muy en cuenta las tres, porque si activas una se desactiva la otra y así sucesivamente. Y ya vamos a explicar un poquito de cada una de ellas. Vamos a ver qué son los codecs, los megabits por segundo, vamos a ver el modo de compresor y por qué. Pero antes de entrar de lleno a explicar qué son los codecs, que por ejemplo en la Fujifilm X-T3 nos encontramos con dos, aunque existen muchísimos codecs, quiero que entiendas que es un contenedor. Un contenedor, con lo que respecta al vídeo, es prácticamente pues imagínate como una caja, ¿no? Una caja donde guardas cosas. Pues un contenedor es prácticamente donde guardamos el video, que a su vez tiene un códec integrado. El video a su vez tiene audio, tiene el mismo video por supuesto, y tiene metadatos. Los metadatos que puede ser el nombre, el lugar, la fecha, el copyright y todos los metadatos que puedas encontrar en un video. Todo eso va dentro de un contenedor, y existen muchísimos tipos de contenedores, que si el MOV, que si el MP4 y así sucesivamente. Hay muchísimos que estaremos aquí un buen rato. Recuerda, un contenedor no es un códec. Un video necesita sí o sí un contenedor para funcionar. De hecho, los contenedores llevan como extensión su propio nombre en la mayoría de los casos. Por ejemplo, un contenedor MOV va a tener extensión .mov, un contenedor MP4 va a tener extensión .mp4 y así sucesivamente. Y eso es básicamente para indicarle al ordenador delante de qué tipo de contenedor está. Entonces así ya el ordenador sabe cómo abrirlo, cómo trabajarlo y bla 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 bla. De hecho, si tú le cambias esta extensión a este tipo de contenedores, pues la computadora después no sabrá qué hacer y no te va a leer el archivo. Ahora bien, ¿qué es un códec? Bueno, un códec es, por decirlo así, el sistema de codificación o descodificación de un video, también conocido como formato de compresión. Un códec tiene la tarea de comprimir el video para que sea más eficiente, para que pese menos y sea más eficiente, para que pese muchísimo menos para subirlo a alguna plataforma de streaming o alguna red social. Hay muchísimos tipos de códec. Por ejemplo, en la Fujifilm X-T3 nos encontramos con el H.264 y el H.265, aunque por ejemplo la X-T4 tiene uno más. Cada cámara tiene sus cuantos, y es cuestión de que tú revises en el apartado del video
¿no? Con los codecs que te puedes encontrar. Hablando del codec H264, pues como sabemos es un codec un poquito más viejuno y por ello es más universal. Ya en cualquier lugar donde quieras subir un video con el codec H264, pues te lo va a aceptar, porque como digo, está muy estandarizado, es un codec muy universal y no tendrás ningún inconveniente. Es un codec muy bueno, que a pesar de que está muy comprimido y que sus archivos pesan muy poco, es un codec que te da muy buena calidad. Pero con este codec hay que tener mucho cuidado, porque en la mayoría de las cámaras, por ejemplo el H264 se asocia con el modo de compresión Long GOP. Long GOP, que significa un gran grupo de picture, GOP que significa group of picture. En la mayoría de las cámaras, digo la mayoría de las cámaras porque al menos en Fujifilm puedes escoger si quieres H264 en Long GOP o en All Intra, que pues no tiene mucho sentido, pero ya vamos a hablar un poquito más de ello. ¿Y qué es lo que hace este Long GOP? Bueno, este Long GOP lo que hace es coger el primer fotograma. Imagínate, te está grabando a 30 fotogramas por segundo, coge el primer fotograma, mejor dicho, codifica el primer fotograma y codifica el último fotograma, y los de en medio, los intermedios, que son predictivos o bipredictivos, pues solo escribe o codifica en los fotogramas que hay algún cambio. Entonces solo tiene dos fotogramas intra, que sería donde se escribe toda la información, que sería el primero y el último. Y es por esa razón que este tipo de codec es muy comprimido. Y es muy beneficioso que sea muy comprimido porque los archivos pesan menos, pero el hecho de que sea muy comprimido resulta un inconveniente para nuestra computadora, para nuestro ordenador. ¿Por qué razón? Porque al ser tan comprimido, pues cuando llevamos este archivo al ordenador para descodificarlo, cuando lo estamos editando, pues el ordenador tiene que descodificar el primer fotograma, el último fotograma, que recuerda que son los intras, y el fotograma intermedio. Y eso hace que el ordenador trabaje más, eso hace que vaya más lento, eso hace que en la mayoría de los casos, debido a que tu ordenador no puede leer estos tipos de archivos tan fluido, pues tengas que usar proxies. Ya hablé en un vídeo en mi canal qué son los proxies, cómo hacerlo, y te lo voy a dejar abajo en el enlace en la descripción. Pero los proxies básicamente son que pues le dices al ordenador que en vez de leerte ese archivo en 4K y con ese codec, pues que te lo lea o que te lo convierta, vamos a suponer, a Full HD, a 1080, y pues con otro codec para que sea más fácil para el ordenador leerlo, ¿no? Y eso es básicamente los proxy. En Canon, si más no recuerdo, este codec H264 no se llama H264, no lo encontramos como tal, sino que lo encontramos como IPV, que quiere decir intrapredictivo o bipredictivo, que es el mismo H264. En Sony, por ejemplo, no lo encontramos como H264, lo encontramos como, bueno, tiene una nomenclatura rara que es XAVC y XAVCS, que son nomenclaturas que yo nunca me logro aprender, pero bueno, así aparece en las cámaras Sony, y esto es debido a que Sony cogió este codec, lo modificó un poquito y sacó su versión de ese codec, ¿no? Recuerda, este codec no se hizo para ser editado, este codec se hizo para pues grabarte y ya poderlo subir a cualquier lugar, porque es un codec bastante comprimido. Ahora hablemos del H265. El H265 es un codec que es más nuevo que el H264 y por lo tanto está un poquito más refinado. Y por el hecho de ser un codec nuevo, no está tan estandarizado, no es tan universal como lo puede llegar a ser el H264. Pero en lo que a mí respecta, yo creo que esto ya va cambiando a paso muy agigantado. Y yo creo que dentro de poco solo vamos a tener que usar el H265, debido a que es un codec que pues nos da menos códigos de errores. Es un codec que, por ejemplo, si tú te quieres grabar a máxima profundidad de bit, lo puedes hacer, al menos en la X-T3 lo puedes hacer. Te puedes grabar en H265 en 10 bits de color internamente, cosa que en el H264 no puedes. Si te quieres grabar a una profundidad de color de 10 bits con el H264, tienes que utilizar un monitor externo, cosa que requiere un coste extra de dinero y convierte nuestra cámara pues un poquito más grande, aparatosa y todo esto. Así que yo le veo muchas ventajas al H265. Por otro lado, el H265 te da la misma calidad de imagen que el H264 y con el mismo peso. Yo sé que muchos me dirán, Emerson, pero el H265
pesa muchísimo más que el H264. Es por ello que muchas personas solo se graban en H264 porque a lo mejor quieren enviar sus archivos a un editor, quieren enviar sus vídeos a no sé dónde, y pues en H264 es mucho más comprimido, es mucho más liviano. Eso es totalmente cierto. El H265 en la mayoría de las cámaras pesa muchísimo más que el H264, y esto es debido a que el H265 está relacionado con el modo de compresión All Intra. Y esto lo que hace All Intra es básicamente que, recuerda que en el H264 que utilizaba el modo de compresión Long Up, lo que hacía es tener solo 2 intra. Bueno, en este All Intra, como lo dice la misma palabra, todos los frames son intra, es decir que se codifica en cada frame por separado, y esto beneficia muchísimo a nuestro ordenador. ¿Por qué? Porque no es un modo de compresión tan comprimido. Entonces lo que hace es, cuando llevamos este archivo al ordenador y lo queremos descodificar, ¿no? Cuando estamos editando, pues nuestro ordenador, en vez de descodificar el primero, el último y el intermedio, el frame intermedio, pues lo que hace simplemente es descodificar uno a la vez. Entonces eso es mucho más sencillo. Así que si quieres evitarte de los proxy, pues utiliza H265. Y en Fujifilm ocurre una cosita pues un poquito diferente, y es que, a diferencia de otras marcas que pues el H264 está directamente asociado con el Long Up y no hay modificación, y el H265 está directamente asociado al All Intra, pues en Fujifilm puedes escoger H264 en Long Up o All Intra, H265 en Long Up y All Intra. Ya hablaremos un poquito más de ello, pero para que lo tengas en cuenta, aquí en el menú de Fujifilm están por separado. Una cosita que se me está olvidando decir es que, por ejemplo, si tú te grabas, como es mi caso ahora mismo que me estoy grabando este vídeo para YouTube, como verás, todo lo que me rodea está completamente estático, nada está en movimiento. Lo único que está en movimiento soy yo, y muy poco, ¿no? Porque solo estoy hablando. Entonces en ese caso es recomendable utilizar H264 porque, bueno, no quiero escribir en todos los fotogramas por separado. Pero por otro lado, si estoy en afuera, en exterior, y pasan carros, pasan personas, pasa un ave, un perro, lo que sea, pues seguramente llegarás a grabar en All Intra, porque All Intra tiene muchísima más calidad, debido a que All Intra te graba con un flujo de información de 400 megabits por segundo. Entonces para esos casos es muchísimo mejor All Intra, aunque tienes que tener en cuenta que All Intra vas a tener un video casi 4 veces más pesado de lo que tendrías con Long Up. Ahora, ¿qué son los megabits por segundo? Básicamente y de manera muy sencilla, los megabits por segundo son todo el flujo de información que se escribe en el vídeo, que se codifica en el video. Entonces, si tenemos un flujo de datos, un flujo de información mucho mayor, como lo que podría ser 400 megabits por segundo, vamos a tener un video de muchísima más calidad que si nos grabamos con 100 megabits por segundo. Con la única desventaja que si nos grabamos a 400 megabits por segundo y vamos a tener un video de muchísima más calidad, pues vamos a tener un video también muchísimo más pesado. Vamos a tener un video hasta 4 veces más pesado que si nos grabamos a 100 megabits por segundo. Así que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Por si no tienes el suficiente almacenamiento en tu computadora o no tienes una tarjeta lo suficientemente extensa, hay que tener en cuenta si te vas a grabar en una opción u otra. Los megabits por segundo, al menos en la X-T3, te permite grabarte hasta 400 megabits por segundo. Pero eso solo es posible si te grabas en All Intra en 24 frames por segundo o 30 frames por segundo. Si te grabas, por ejemplo, en Long Up y te quieres grabar a 60 frames por segundo, pues esto de los 400 megabits por segundo te lo desactiva y solo te deja el de 100 y 200. Ahora bien, ya sé lo que te estarás preguntando, y es de lo que estábamos hablando anteriormente. Emerson, si la mayoría de las cámaras, o bueno, en muchos casos se asocia el H264 con el Long Up y el H265 con el All Intra, ¿por qué Fujifilm te permite escoger si quieres grabarte H264 Long Up, All Intra, H265 Long Up o All Intra? Bueno, no lo sé. Honestamente no lo sé, no te podría decir una explicación
pues científica clara, porque no lo sé, pero lo que sí puedo decirte es que no importa si tú te grabas en H264 o en H265, no altera el peso del video, es decir, tu video no va a ser más pesado solo por eso, al menos en Fujifilm, que puedes escoger long up y all intra por separado, que puedes escoger los megabits por segundo por separado. Las únicas dos cositas que alteran el peso y muchísimo hará que tu vídeo sea más pesado son los megabits por segundos y all intra. Te voy a dar a continuación unos datos que he hecho, que te estaré poniendo también aquí en pantalla, donde he podido comprobar algunas cositas. Por ejemplo, en una tarjeta SD de 64 GB, si tú te grabas en 4K, no importa si es H264 o H265 en long up, a 100 megabits por segundo puedes grabarte 79 minutos 21 segundos. Pero si te grabas en 4K igual H264 o H265, da igual en long up, pero en esta ocasión 400 megabits por segundo, te dará como resultado o puedes grabarte 20 minutos 8 segundos. Como verás, es casi 4 veces su peso y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, si nos grabamos en 4K igual en H264 o en H265, pero en esta ocasión en vez de ser long up nos grabamos en all intra, y como ya habrás notado, all intra solo te permite grabar a 400 megabits por segundo, pues eso te permitirá hacer un vídeo de 20 minutos 8 segundos, lo mismo que si te grabas en long up a 400 megabits por segundo. Y como habrás visto aquí, los únicos dos factores diferenciadores de que tu vídeo pese más o pese menos pues son los megabits por segundo o all intra. Espero que te hayas quedado hasta el final y si es así, muchísimas gracias. Sé que ha sido un vídeo bastante técnico, bastante pues que puede llegar a parecer complejo. Ahorita la cabeza me está dando mil vueltas, así que muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos hasta un siguiente vídeo. Déjame en los comentarios cualquier cosita que quieras opinar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Emerson Lemos. Hasta la próxima. Chao.